Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Esto es ya por fin la primera sesión del curso de termodinámica. Sé que había una expectación increíble y aquí estamos. Entonces, lo que sí que es verdad es que hoy va a ser un vídeo de presentación. Voy a decir cositas al respecto de cómo vamos a organizar esto. Me parece que es interesante que tengamos claro por qué va, dónde va el tema y así luego en los comentarios, pues si queréis, pues me vais comentando, pues esto me parece bien, esto me parece mal y vamos intentando que el curso sea a gusto de todos. Entonces, lo primero es termodinámica. ¿Qué es eso de la termodinámica? Bueno, pues la termodinámica, a pesar de que su nombre ya involucra la palabra termo, que da nociones de cosas térmicas, de calor, etcétera, pues en realidad es la rama de la física que estudia los intercambios de energía, materia, entre distintos sistemas físicos. Esto vamos a definir lo que es un sistema físico y tal a lo largo de este curso, pero más o menos todos tenemos una idea intuitiva de qué es un sistema. Un sistema es una parte del universo que nosotros consideramos que está aislada del resto, ya sea por paredes reales o imaginarias. Simplemente decimos, este es mi trozo y el trozo que yo quiero estudiar y veo cómo va a intercambiar materia o energía con el resto. Que lo llamamos entorno o el medio o lo que sea, como queramos llamarlo. O el sistema B, el sistema A y el sistema B. Eso ya lo que sea. Entonces, pero la termodinámica es muy importante que quede claro que es la ciencia o la parte de la física que estudia el intercambio de materia y energía entre los sistemas. No solo calor, no solo trabajo, sino cualquier tipo de energía, cualquier tipo de materia. Claro, la potencia de la termodinámica es que es una teoría fenomenológica, en el sentido de que nosotros hemos aprendido termodinámica basándonos en la experiencia. Luego, es cierto que tenemos todo un campo, que es la mecánica estadística, que justifica a partir de teorías fundamentales, a partir de la mecánica cuántica, de la teoría de campos o de lo que sea, pues justifica los resultados termodinámicos. Pero en primera instancia la termodinámica le da exactamente igual de que está compuesto un sistema o de que está hecho. Solo le interesan cosas macroscópicas, en el sentido de que solo le interesa qué masa tiene, qué volumen tiene, qué presión estoy ejerciendo sobre el sistema, cosas que yo puedo medir macroscópicamente. Le da igual que esté hecha de átomos o moléculas o de hombrecitos verdes o de espíritus celestiales. A la termodinámica le da igual eso. No quiere saber nada de la composición. A usted le dicen, pille un litro de agua o 1 kilo de agua. Entonces, aquí lo tienes. Pues eso mide 1 kilo. ¿Cuántas moléculas de agua hay? No lo sé. Es que ni tan siquiera sé si el agua tiene moléculas. No sé de qué está compuesta. Con lo cual, vaya yendo a lo específico de la termodinámica, pues es que esto llega a que la teoría termodinámica es totalmente generalista. Yo puedo aplicar la termodinámica a cualquier sistema físico. Todo sistema físico tiene que cumplir las leyes de la termodinámica. Esto es absolutamente increíble. ¿Por qué? Porque esto significa que yo solo voy a aplicar la termodinámica a gases, voy a aplicar a líquidos, a los sólidos, a los campos, a las partículas, a un conjunto de electrones, a un conjunto de acciones, si es que esto existe en algún momento, se encuentran, o a los mismísimos agujeros negros. Los agujeros negros también son sistemas termodinámicos. ¿Por qué? Porque están intercambiando materia y energía con el exterior. Entonces, en cuanto pueden chupar materia o pueden emitir o pueden hacer lo que sea, pues ahí hay un intercambio de materia y energía que está descrito por leyes termodinámicas. Punto pelota. Entonces, no nos libramos de que la termodinámica es, pues básicamente, el armazón en el cual nosotros depositamos todas nuestras esperanzas como estudiantes de física. ¿Por qué? Porque sabemos que nunca nos va a fallar. La termodinámica siempre va a estar ahí diciéndonos, por aquí vas bien, por aquí vas mal. Por eso es tan importante cuando uno desarrolla una teoría, pues ver si cumple ciertas condiciones termodinámicas. Entonces, ¿es interesante estudiar la termodinámica? Pues realmente es muy interesante porque todo todo lo que nos rodea se puede considerar que estamos en un límite termodinámico, que podemos aplicar la ley de la termodinámica y entonces, pues, como decían los Simpsons, en esta casa se respetan las leyes de la termodinámica. Y eso es muy importante. Tenemos una teoría que hemos construido y que estamos exactamente seguros de que es verdad porque está basada en observaciones experimentales. Es por el hecho de haber observado una y otra vez los fenómenos que hemos llegado a definir cuáles son los estados, las funciones termodinámicas, cómo se describe termodinámicamente un sistema, etcétera, etcétera. Pero nos da igual
Si la mecánica cuántica, ahora me dices tú, mira, es que la mecánica cuántica es mentira. Es que las leyes de Newton están todas mal. Ok, la termodinámica sigue estando bien. Por eso decía Einstein que si se olvidaba todo, o sea, que si descubríamos que todo estaba mal, lo único que se iba a salvar es la termodinámica. Y me parece que es bastante razonable. Luego, ¿qué pasa? Que cuando estudiamos termodinámica, sobre todo en los grados técnicos, en las ingenierías, en química, en ingeniería química, etcétera, sobre todo en física, nos encontramos que es una teoría que parece que es... Hay muchas cosas, muchas cositas que tenemos que tener en cuenta, muchas relaciones, muchas cositas, muchos detallitos, en fin, son muchas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta y que se ve uno abrumado por la cantidad de cosas que uno se tiene que saber. Pero en realidad no es cierto. La termodinámica, lo que pasa es que requiere un grado de madurez y decir, bueno, esto no es lo más difícil que yo voy a estudiar y técnicamente tampoco, porque básicamente la termodinámica es el campo donde uno hace derivadas parciales. Uno tiene que saber derivar, alguna que otra integral loca por ahí suelta, pero sobre todo hay que hacer derivadas, buenas derivadas parciales de funciones de varias variables, que esto lo repasaremos rápidamente. Entonces, básicamente, un curso de termodinámica, pues la verdad es que es una cosa que a mí me motiva muchísimo porque considero que es muy interesante. Entonces, me gustaría contaros cuál es mi idea al respecto. Las presentaciones, la termodinámica tiene varias presentaciones. Se puede presentar de varias maneras. Está la fenomenológica, esto del primer principio de termodinámica, el segundo principio de termodinámica, el tercer principio de la termodinámica y el principio cero. Es más o menos como se suele explicar en química, en biología, en ambientales, en las ingenierías, por supuesto, y en física. Es la manera estándar. Está muy bien esta manera porque te conecta directamente con la base experimental de la teoría. Como contrapartida, pues tiene que aparecen magnitudes que son oscuras desde este punto de vista. Por ejemplo, la entropía. Cuando uno estudia desde el punto de vista fenomenológico, por qué surge el segundo principio de la termodinámica, pues empezamos a decir que aunque la energía se degrada, que no toda la energía es útil para producir trabajo, que hay una magnitud que mide cuánto se degrada la energía, esa magnitud es la entropía, esa magnitud solo crece, pero ¿por qué? ¿Por qué se define como el delta Q partido T? En fin, aparecen muchísimas cuestiones que uno dice, bueno, pero ¿esto realmente qué es la entropía? Y es cierto que es una de las preguntas fundamentales, que no la responde la termodinámica, tenemos que esperar a que llegue la mecánica estadística para saber realmente qué es la entropía. Pero la entropía que no es más que un numerito, es una manera de contar cosas que pueden ocurrir. Pero eso ya entraremos más adelante. Desde el punto de vista termodinámico eso nos da igual. Pero hay otra forma de enfrentarse a la termodinámica, que es la forma axiomática. La forma axiomática lo que hace es justo darle la vuelta a este problema. Si en el problema de fenomenológico es que nosotros vamos con una línea argumental muy clara de experimento, el equivalente de mecánico del calor, el ciclo no sé qué, no sé cuánto, y ahora resulta que no podemos hacer un ciclo de tal forma que se fluya el calor de manera continua de un foco frío a un foco caliente, pues eso es una de las formulaciones de la segunda ley de la termodinámica, que no es más que una manera de definir una función que es la entropía. Pues la gente que hace la axiomática o que definió la axiomática de la termodinámica dijo, bueno, vamos a empezar por lo básico. Voy a axiomatizar la termodinámica exigiendo que exista la entropía. Es decir, tiene que existir una función que cumpla una serie de propiedades y cuando yo defino esa función con esas propiedades, esa función la voy a llamar entropía y hace esto, esto y esto. Básicamente, desde ese punto de vista, nosotros no tenemos un problema conceptual con la entropía. La entropía ya no es algo oscuro que sale de estudiar ciclos, desde la degradación de la energía, de esto que no entendemos muy bien de qué nos están hablando. Ahora la entropía es una función que está definida axiomáticamente, que definimos, que hemos definido las condiciones para su existencia. Una vez que esas condiciones sabemos que son o aceptamos que son razonables, esa función queda perfectamente definida y con esa función se identifican estados de equilibrio en los sistemas, de equilibrio termodinámico. Y eso es fabuloso porque ahora, ¿qué es la entropía? Bueno, la entropía no es ni más ni menos que una función que yo puedo asignar a cada sistema termodinámico que me dice cuándo está en equilibrio o cuándo no lo está. Claro, esta función, en el punto de vista axiomático, está definida básicamente solo para los estados de equilibrio. Y entonces nos da la sensación en un principio, y de hecho se lee en muchos libros termodinámicos, de termodinámica,
que esto solo vale para situaciones en el equilibrio, que fuera del equilibrio es otra cosa. El punto de vista moderno cambia un poco porque hemos aprendido a que la entropía se puede definir no solo para situaciones en equilibrio, no solo para procesos reversibles, sino también para procesos irreversibles fuera del equilibrio. Es verdad que hay que meter flujos de energía y de entropía, pero bueno, se puede hacer. Entonces esto voy a intentar dar unas pinceladitas. Y luego tenemos otra manera axiomática, que es una formulación un poco más geométrica, que es definir qué estados son accesibles si mi estado termodinámico, si mi sistema está en un determinado estado termodinámico. A partir de ese estado, hay estados a los que yo no puedo acceder. Específicamente, por ejemplo, si no tengo transmisión de calor, si los procesos son adiabáticos, que se llaman, es decir, no hay intercambio de calor en el proceso, hay determinados estados a los cuales yo no puedo acceder. Si lo pensamos un poco, esto es decir, yo estoy en un determinado estado y hay otros estados muy cerca de ese a los cuales yo no puedo acceder. Esto lo vamos a formalizar llegado el momento. Pero claro, eso lo que nos está diciendo es que hay estados determinados que tienen un valor definido de una determinada magnitud, que no sorprenderá a nadie, que es la entropía, que si yo me muevo de ese estado y voy a otro, aunque esté muy cerca, esa magnitud va a cambiar de una manera que está prohibida. De hecho, lo que va a hacer es disminuir su valor. Bueno, pues aquí hemos otra vez, esta formulación se basa en las propiedades de las formas diferenciales, que es una cantidad geométrica de los sistemas que se puede definir en espacio de fases y tal, con las magnitudes termodinámicas usuales, y es lo que se conoce como la formulación de Kara-Teodori. Que mi intención, no sé si me va a cuadrar bien, es dar una ligera pincelada. Lo que nosotros vamos a trabajar más es con la forma axiomática número 1, que es la formulación de Kara, que en este caso lo que te dice es que existe una determinada función en los sistemas termodinámicos de tal forma que cuando esa función alcanza un máximo, entonces el sistema termodinámico está en equilibrio. Y eso es la entropía. Básicamente se define así, esta es, pon, aquí tiene usted esta función, la llama usted entropía y venga, a jugar, empiece a manipular, a relacionarla con la energía interna, con el volumen, con la entalpía, con no sé qué, con la energía libre de Gibbs y no sé qué, y entonces usted habrá creado todo el cuerpo termodinámico que será consistente con la versión fenomenológica, con la visión fenomenológica o con la formulación o la presentación fenomenológica. Y luego tenemos una formulación estrictamente geométrica. Esto viene de la tradición de Gibbs, uno de los padres de la termodinámica formal y de la mecánica estadística, y luego fue axiomatizada y fue formalizada ya por gente de matemáticas como V. y Arnold, que lo que te dicen es la termodinámica, en realidad, como habría que formularse, es a través de una teoría geométrica que se llama geometría de contacto o contact geometry. Esta cuestión es muy guay, es muy interesante. Lo que pasa es que se me va a escapar un poco de lo que yo quiero abarcar en este curso. Porque para entender bien eso hay que tener nociones de mecánica simpléctica, de geometría simpléctica y, por tanto, de mecánica simpléctica. Claro, eso sería alargar mucho. Pero como tengo intención de, una vez que termine este curso de termodinámica, empezar con un curso de mecánica teórica, pues ahí sí que va a entrar lo de la mecánica simpléctica, lo de la geometría simpléctica, y sí que va a intentar luego hacer contacto, nunca mejor dicho, con la geometría de contacto. Y después, si queréis, pues revisitamos la termodinámica desde ese punto de vista. Pero estas básicamente las 4 formas que tenemos de entender la termodinámica, que va desde lo más fenomenológico, lo más pegado al laboratorio, a las experiencias, hasta lo más abstracto, que es ya irse a un formalismo totalmente geométrico, etcétera. Bueno, entre medias hay una gradación. ¿Cómo me gustaría a mí, si yo tuviera que impartir esta asignatura, cómo me gustaría a mí hacerlo? Bueno, pues lo que yo voy a hacer es dividir esto en 6 bloques. El primer bloque va a ser una pincelada matemática, va a ser muy breve. Simplemente yo voy a asumir, evidentemente tengo que asumir que vosotros sabéis derivar, integrar, y a poder ser funciones de varias variables, aunque yo explicaré brevemente cómo se hace a nivel operativo una derivada, no me voy a poner a definirla, simplemente voy a justificar el concepto y hacer 2 ejemplos bobos de cómo se deriva por partes, o sea, por partes parcialmente. Y luego sí hablaré del teorema de Green, porque me parece interesante que sepamos cuando una función integrada sobre un camino es independiente del camino, que es justamente lo que definen las funciones de estado termodinámicas.
Eso, por ejemplo, la entropía o, por ejemplo, la energía interna, pero no el calor o no el trabajo. Entonces, esto es interesante porque además esto contacta con una cosa que es vertebradora de toda la termodinámica y de todas estas formulaciones, que es cuando tenemos diferenciales de funciones, formas, diferenciales si queréis, hablando en términos más normalitos, que son exactos o no exactos. Y ya yo me gustaría daros un concepto que no es estrictamente formal de qué es un diferencial exacto y no. Tiene una definición que yo la voy a dar, evidentemente, pero me gustaría proporcionar una cosa que es como yo llegué a entenderlo esto. Es decir, bueno, pues, vale, ¿qué es un diferencial exacto y qué no es un diferencial exacto? Y es una cuestión muy simple. Si uno ha aprendido a integrar, pues enseguida ve el espíritu de esto, ¿eh? Pero bueno, ya entraré en esto en las pinceladas matemáticas. Luego, lo que a mí me gustará, lo que voy a hacer es entrar en los postulados, es decir, en los axiomas de la parte de cómo Calen, y voy a proponer las relaciones fundamentales de la termodinámica dentro de este formalismo, y luego voy a revisitar entera la formulación usual. Empezaré con el principio cero, que es la definición de la temperatura, luego iré al primer principio, que es la conservación de la energía, al segundo principio, que es definir la entropía y cuando hay algunos procesos que, aunque estén permitidos por conservación de la energía, no se dan en la naturaleza porque violan el segundo principio de la termodinámica, que te dice que hay una determinada magnitud que no puede decrecer en los sistemas aislados, etcétera, etcétera. O que cuando se alcanza el equilibrio alcanza un máximo o lo que sea. Esto me gustaría hacerlo para ver en contraposición de, fijaos que inicialmente hemos definido la entropía y hemos llegado hasta aquí y luego fenomenológicamente podemos llegar hasta el mismo sitio. Son dos caminos que convergen evidentemente. El punto 4, el bloque cuarto, pues estoy pensando en hacerlo sobre la formulación de carácter Dori, pero tengo que ver a ver cómo meto el tema de las formas diferenciales. Si viese que me va mucho de madre, pues entonces esto lo aparcaría y cuando viésemos algo de geometría diferencial o de formas, tensores y formas, que sé que os flipan, pues me gustaría sí que recuperar la termodinámica y expresarla en función de la formulación de carácter Dori, que es un poquito más geométrica, un poquito más formal. Pero sí que podríamos discutir, por ejemplo, los axiomas de carácter Dori y aún no entrando en el formalismo, pero sí la idea genérica. Esto sí que podríamos hacerlo, esto es lo que tengo que decidir. Luego entraría en el campo de los potenciales termodinámicos y entraríamos con las relaciones de Maxwell y todo el rollo este, y ahí yo creo que pararía. No me voy a entrar a estudiar sistemas termodinámicos reales, no voy a estudiar líquidos, no voy a estudiar nada de esto. Tal vez dejaré para una segunda ocasión termodinámica ya de sistemas en el estado de las transiciones de fase, que son muy interesantes, o sistemas que están en estados críticos, ¿eh? Bueno, pues esto sería también muy guay. Y sí que me gustaría dar también unas pinceladas en el último bloque de qué es la termodinámica fuera del equilibrio y cómo se expresan las relaciones y por lo menos en el límite lineal de esto. Pues creo que esto quedaría un cursito muy, muy apañado de 6 bloques donde vamos a ir revisitando cada una de estas cosas que si ya había estudiado termodinámica, pues os servirá de recordatorio y para que disfrutéis. Espero poder aportar algo novedoso. Y si no, pues si estáis estudiando termodinámica, este curso pues os ayudará en ciertas partes, por ejemplo, en el bloque 3, intuyo que os ayudará. Y si seguís en el bloque 2, pues os va a estructurar la cabeza para que digáis, vale, esto me lo están contando ahora porque después vamos a desembocar en esto otro. Y entonces yo creo que esto ayuda. A mí me ayudó bastante darme cuenta de que yo no era el único imbécil del mundo que no entendía nada de la termodinámica a partir de que hablaron, porque el primer principio, todo guay, el cero y el primero, pues estupendo, conservación de energía, esto pim, pam, pim, pam. Pero claro, ahora metemos la entropía y aquí ya la cosa se pone chunguísima, porque ¿esto qué es? ¿De dónde ha salido esto? ¿Me podéis explicar por qué se define esta función como Q partido T y no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues nosotros vamos a intentar que eso no ocurra. Y vamos a demostrar que si un sistema tiene entropía, entonces necesariamente tiene que tener temperatura. Y eso es muy importante. Por ejemplo, para agujeros negros. Eso es una cosa guapísima, que algún día haremos una charlita de estas, tal vez un directo sobre agujeros negros, desde el punto de vista teórico o combinando. Pero bueno, este es básicamente el curso y me preguntaréis, ¿cuál es la temporización que tienes en mente? Pues me gustaría que fuese una sesión semanal, empezando ya la semana que viene, entre 1 y 2 horas, y ahí tendremos tiempo para hablar y
luego en los comentarios me podéis decir todo lo que queráis, si lo he hecho bien, si soy muy bonito, si soy muy feo, si soy muy tonto, si soy muy listo, lo que queráis. Y cómo va el curso. Esto pensaba, no quiero abusar de los directos y hacer esto en directo pues puede ser penoso porque, claro, yo me voy a poner a explicar y si tengo el directo, pues me veo en la obligación de leeros y de atender. Pero luego lo que podemos hacer es que cuando cerremos un bloque, hacemos un directo para decir, todos los que se hayan visto este vídeo o estos vídeos de este bloque, hacemos un directo para dudas y tal. Y os voy dando paso. Entráis aquí si queréis, os pongo el enlace de la reunión en Meet, vais entrando y así vamos discutiendo sobre los bloques. Y pues yo no me he enterado de esto, o esto se podría explicar mejor o peor, o no sé, ¿no? O me ha parecido muy bien o me ha parecido muy mal. Entonces, pues básicamente esto es lo que os quería contar, que vamos a empezar ya con el curso. Ya tengo preparado la primera entrega, pero la voy a poner la semana que viene para que esto dé tiempo a madurar. Si alguien tiene alguna petición, ya sabe, vayan a los comentarios. Si te interesa y quieres apoyar el canal, pues por favor, suscríbete, toca la campana, eso que te dice todo el mundo. Pero hazlo. Vamos al rollo este. Esto tengo que monetizarlo. Me tenéis que sacar de pobre porque si no, esto lo cierro. Tengo que pagar la luz, de las mierdas estas, las cosas que tengo que traer por aquí porque se ha quedado muy, muy vacío. Y entonces, pues eso, ayudadme. Ah, bueno, y la bibliografía. Pues la bibliografía, os vais al vídeo de bibliografía de termodinámica, de los libros recomendados para termodinámica, que está en la lista de libros para la física. Entonces ahí tenéis uno que es sobre termodinámica y evidentemente está el Kalem y está el Kanatuji Prigogine, que los voy a utilizar, no estrictamente así, y está el Li también. Entonces, pues eso, cualquiera de esos libros os viene bien. Si queréis tener un libro para esto, si no, no hace falta. Entonces, lo dicho, clases, cuando se cierre un bloque, os pondré en la comunidad, os pondré un mensaje diciendo, ¿queréis hacer un directo para hablar sobre el primer bloque de termodinámica? Sí, no, pues lo hacemos como queráis, ¿vale? Y entonces, una cuestión es que yo, pues, muy agradecido, voy a estar ahí subiendo estos vídeos semanalmente y espero que os gusten mucho. Si tenéis cualquier petición, cualquier duda, cualquier cosa que no haya quedado bien en esta explicación, me la dejáis en los comentarios, yo os leo y yo os respondo. Así que venga, suscribíos, campana, etcétera, etcétera, contárselo a vuestros colegas de la carrera, del grado y venga, vamos al lío, vamos a ello. Nos vemos.